Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y hermanita que nos escuchas. Soy el hermano Luis Cepeda y estamos aquí en Mensajes de Fe. Me acompaña junto a mi lado está mi hijo Elías, mi compañero, quien está siempre acompañándome y apoyándome en la lectura de los textos bíblicos y juntos queremos animarte, queremos seguir estudiando el capítulo de Hebreos capítulo 11 para así poder mirar las historias de los padres de la fe. Hoy día nos corresponde hablar de Abraham. Fíjese bien que la clase pasada estuvimos hablando acerca de Abraham en cuanto a su obediencia, en cuanto a cómo él esperó en las promesas de Dios y cómo él previsualizó la promesa, en este caso, de salir de su tierra a ir a la tierra prometida. Hoy día vamos a agregar algo más a la vida de este hombre, del padre de la fe, y vamos a estar hablando también de su esposa Sara y de cómo ellos juntos enfrentaron una prueba de fe y cómo ellos fortalecieron su fe y cómo ellos avanzaron y su fe fue contada incluso por justicia. Así que vamos a estar leyendo sin esperar ya más y te animamos para que puedas abrir la escritura con nosotros en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, por favor. Ayúdame, hijo, a leer Hebreos 11, versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Muchas gracias. Fíjese que Dios había prometido en Génesis 12, recuerde que Dios hizo varias promesas a Abraham, hay 3 promesas por lo menos registradas ahí en Génesis capítulo 12, y una de ellas ya la consideramos que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. Pero también Dios le dijo de que iba a ser de él una gran nación. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía serlo? Pensaba Abraham y Sara, cuando Abraham era un hombre de casi 100 años, cuando Sara era estéril, ¿cómo se iba a poder llevar esta promesa? ¿Cómo Dios iba a cumplir esto? Fíjese muy bien, fíjese muy bien que la Escritura claramente nos dice que Abraham y Sara creyeron a Dios. Aún a pesar de lo imposible, aún a pesar de que se considerara la edad de Abraham ya pasado para engendrar, o ya fuera, en este caso también, Sara, y había cesado la costumbre de las mujeres en ella, y ya estaba vieja también, como lo diríamos, y también había ya terminado el tiempo para concebir, ambos se fortalecieron en fe, ambos creyeron a Dios y recibieron fuerza, dice que en el versículo 11, y fíjese que ahora, y esto es interesante, tengo que notarlo, porque normalmente cuando hablamos de los padres de la fe, normalmente estamos hablando de Enoc, estamos hablando de Abel, estamos hablando de Noé, de Abraham, pero Sara es puesta al mismo nivel en este caso de fe que estos grandes hombres de Dios, porque ella también confió, ella también creyó, ella también está incluida en este pasaje de la fe. Y qué precioso es que Dios destaque a esta mujer por su fe, porque recibió fuerzas para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Note muy bien la cualidad de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nota muy bien nuevamente, siempre estamos volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Siempre estamos volviendo que fe, en este caso, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjate muy bien, y de ellos, de estos ancianitos, por decirlo de alguna manera, casi ya muertos, salieron como las estrellas de el cielo en multitud. Mira muy bien lo que está contándonos. Y vamos a leer, para complementar esta lectura aquí en Hebreos capítulo 11, vamos a leer otro pasaje para ya llegar a los comentarios finales, para mirar muy bien la historia en su amplitud. Y en Romanos capítulo 4, por favor, versículo 18 al 22, acompáñanos por favor también a Romanos 4, 18 al 22, dice: Él creyó
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gracias, hijo. Fíjese muy bien, aquí tenemos también algo más que nos ayuda a complementar esta historia, y estamos hablando de Abraham, por si acaso, porque en Romanos capítulo 4, cuando habla del versus entre la fe versus las obras, usa como un caso muy potente la historia de Abraham, de cómo este hombre se fortaleció en fe, de cómo este hombre creyó en Dios, y porque creyó firmemente y fielmente, le fue contado por justicia. Nos dice aquí en el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, para que uno pudiese decirlo de una manera, aunque todo fuese imposible a la vista de los hombres, humanamente hablando. Humanamente hablando, era una locura, lo dice el versículo 19. Él ya estaba casi como muerto. Él tenía casi 100 años. Su esposa no solamente era también anciana, sino también era estéril. O sea, si tú te fijas muy bien, hay muchas cosas. Hay muchos impedimentos, hay muchas barreras, hay muchos obstáculos para la fe de Abraham. Pero si tú te fijas muy bien, mira las claves que nos está mostrando este pasaje. Él no se debilitó en la fe. Él no se debilitó en su fe, aunque él miraba las circunstancias, aunque él veía tal vez que estaba viejo, aunque él tal vez se veía a sí mismo, aunque él tal vez veía la imposibilidad de su esposa, aunque había muchas cosas a su alrededor que le decía, no se puede, no se puede, no es tiempo, no va a resultar, no. Aunque Abraham tenía todos esos no que lo rodeaban, él no se debilitó en la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, él se aferró a lo que Dios había dicho. Aunque todo le dijera que no, él confió. Y confió no solamente en lo que Dios le dijo, sino que confió en el Dios que lo dijo. Y eso es muy importante, no solamente confió en las palabras de Dios, sino confió en Dios. Él no se debilitó en fe, y dice también versículo 20, tampoco dudó. Y nota muy bien estas dos cositas que son importantes separarlas, porque una cosa es que muchas veces nos sucede a nosotros, que cuando estamos enfrentando la crisis, cuando estamos enfrentando las circunstancias, cuando estamos enfrentando los problemas, muchas veces nosotros nos debilitamos en la fe, muchas veces muchas veces los obstáculos, muchas veces las cosas que suceden van debilitando poco a poco nuestra fe. No es que perdimos la fe, no es que renegamos de Dios, no es que somos incrédulos, pero paso a paso se va menguando nuestra fe, paso a paso, en este caso el enemigo, las circunstancias, los problemas van absorbiendo, van apretujando nuestra fe, y paso a paso se va debilitando nuestra fe. Abraham tuvo que pasar muchas pruebas, Abraham tuvo que esperar mucho, pero su fe no se debilitó ni tampoco dudó, porque tal vez él esperó y pasaban los tiempos y pasaban los años. Recuerda que cuando le hizo la promesa, la primera vez que le hizo la promesa tenía 75, la segunda vez que le hizo la promesa tenía 85, y por lo menos tuvo que esperar más de 15 años. 15 años esperando que la promesa se cumpliera. 15 años donde veía que su esposa se debilitaba. Veía que ella oraba, que él oraba, clamaban. ¿Cómo te sentirías tú si tienes que esperar tu promesa 15 años? Aún así no se debilitó su fe, y aún así no dudó. Tal vez él pudo haber tirado todo por la borda y decir, ya Dios no cumplió, ya busquemos otra alternativa. Por si acaso vemos algunos vislumbres de esa debilidad de repente. En el caso de Agar, de cómo él, en el caso de Agar, de cómo Sara sobre todo, en un momento también enfrentaron la duda.
Por eso que es importante ver cómo este hombre se mantuvo perseverante en su fe, de cómo no se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él siempre creyó, él siempre confió, él siempre se aferró a la promesa que Dios le había dicho, que él se convertiría en una gran nación, que Dios le daría un hijo y ese hijo sería y daría una multitud de gentes. Sino que, nota muy bien el contraste, no se debilitó en la fe, porque dice el versículo 20 allí, sino que se fortaleció en fe. O sea que las pruebas de la vida fortalecieron la fe de Abraham. Como nosotros al enfrentar las pruebas de la vida, nuestra fe puede ser debilitada o nuestra fe puede ser fortalecida. Eso es lo que tú tienes que enfrentar, es lo que yo tengo que demostrarle a Dios a través de las pruebas y las circunstancias difíciles de la vida, ante las promesas de Dios, porque Dios te ha prometido que no va a estar, que no te va a abandonar nunca, que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tenemos claramente promesas de Dios. Todos los días podemos leer promesas de Dios en la palabra y tenemos que tomar una decisión cuando vemos las circunstancias de nuestro entorno, o nos debilitamos en fe o nos fortalecemos en la fe. ¿Cuál era la mente de Abraham? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él creía en Dios, pero creía en el poder de Dios, sabía quién era Dios y sabía de lo que Dios era capaz. ¿Qué hizo Abraham? Dice el final del versículo 20, dando gloria a Dios. ¿A qué se dedicó Abraham mientras esperaba la promesa de Dios? A glorificar al Señor. ¿A qué tienes que dedicarte tú mientras esperamos las promesas de Dios? A glorificar a Dios. Glorificar a Dios te permite fortalecer tu fe. Glorificar a Dios te permite no debilitarte en la fe. Glorificar a Dios te permite ser justificado. Porque dice y termina diciéndonos el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nota muy bien, por la fe Abraham y Sara no se debilitaron, no dudaron, aunque tuvieron mucho que esperar, aunque tal vez todo le decía que era imposible, aunque tal vez muchos se rieron de ello, aunque tal vez el mundo los presionaba, estás loco, ¿cómo es que van a tener un hijo? ¿Cómo es que se va a cumplir esto? ¿Cómo es que Dios te ha hablado? ¿Cómo es que Dios va a ser fiel? Aún así, Abraham y Sara creyeron a Dios, se fortalecieron en fe, dieron gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios es fiel, de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios, si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Tienes todo el derecho a pedirle a Dios que cumpla sus promesas, porque Él te ha prometido que está contigo. Él nos ha prometido que está con nosotros, acompañándonos, guiándonos y ayudándonos, llevándonos a través de los problemas. Esa fue la fe de Abraham y Sara. Y ese es el desafío para nosotros en este día, a poder tener una fe que confíe y se aferre a las promesas, aunque todo te diga que no, que confíe y se aferre a las promesas de Dios. Porque Dios es galardonador, porque Dios es premiador de todos los que le buscan. Soy el hermano Luis Cepeda y está aquí conmigo Elías Cepeda. Y juntos queremos animarte con los mensajes de la fe y queremos decirte Que Dios te bendiga. amén. Que Dios te bendiga, mi querida.